Buenas, yo soy Antonio Costamagna y voy a exponer un poco sobre el análisis léxico. El primero de nuestros puntos es las funciones del analizador léxico. El principal objetivo de este es leer el flujo de caracteres de entrada y transformarlo en una secuencia de componentes léxicos que utilizará el analizador sintáctico. Al tiempo que realiza esta función, el analizador léxico se ocupa de ciertas labores de limpieza. La especificación de los componentes léxicos. Algunas expresiones regulares. Las expresiones regulares son una notación importante para especificar patrones. Cada patrón concuerda con una serie de cadenas, de modo que las expresiones regulares servirán como nombres para conjuntos de cadenas. Cadenas y lenguajes. El término alfabeto o clase de carácter denota cualquier conjunto finito de símbolos. Ejemplos típicos de símbolos son las letras y los caracteres. El conjunto 0,1 es el alfabeto binario. Los códigos A, S, S, C, I y E, B, C, D y C son dos ejemplos de alfabetos de computador, siendo el más típico, bueno, el código binario, que es con el que trabajan todas nuestras máquinas. Reconocimiento de los componentes léxicos. Autómatas finitos. Un reconocedor de un lenguaje es un programa que toma como entrada una cadena X y responde sí si X es una frase del programa y no si no lo es. Se compila una expresión regular de un reconocedor construyendo un diagrama de transiciones generalizado llamado autómata finito. Un autómata finito puede ser determinista o no determinista, donde no determinista significa que un estado se puede dar el caso de tener más de una transición para el mismo símbolo de entrada. Tanto los autómatas finitos deterministas como los no deterministas pueden reconocer con precisión a los conjuntos regulares. Por tanto, ambos pueden reconocer con precisión lo que denotan las expresiones regulares. Sin embargo, hay un conflicto entre espacio y tiempo. Mientras que un autómata finito determinista puede dar reconocedores más rápidos que uno no determinista, un autómata finito determinista puede ser mucho mayor que un autómata no determinista equivalente. Ahora pasemos con las implementaciones posibles de un analizador léxico. En principio tenemos la implementación dirigida por la tabla. En nuestra tabla, en las filas colocaremos los estados Q, que pertenecen al conjunto de estados Q mayúscula. En las columnas estarán los símbolos de la entrada E y que pertenecen al alfabeto. El estado inicial llevará el siguiente símbolo, como podemos verlo ahí. Los estados finales llevarán el siguiente símbolo, el símbolo de asterisco, y en la posición fila columna tendremos el estado que determina la función f q, e, como lo podemos ver en nuestra tabla de la izquierda. La segunda implementación sería mediante bucles anidados, sería la tabla a la derecha. El estado inicial llevará el símbolo de una flecha, en los nodos se mostrarán los estados, los arcos unirán los estados con el símbolo de la entrada y los estados finales tendrán un doble círculo equivalente al asterisco de la tabla. Como podemos ver, son las similitudes de la imagen de la derecha, que sería mediante bucles anidados, a la imagen a la imagen de la izquierda, que sería dirigida por la tabla. Tenemos el estado final en lo que sería el asterisco 1, y por bucles anidados tenemos el doble círculo en la parte derecha de la imagen, donde está el doble bucle. El doble bucle, perdón. Pasemos a aspectos prácticos en la implementación de un analizador léxico. Principio de máxima longitud. Se da prioridad al componente léxico de máxima longitud. Por ejemplo, el símbolo de mayor y menor se interpreta como el operador distinto de, en vez de menor y mayor que. Por ejemplo, ende se interpreta como el identificador ende y no por la palabra reservada end y la palabra e. Palabras reservadas contra los identificadores. Un lenguaje de programación puede tener del orden de 50 palabras reservadas para evitar tener un AFD demasiado grande para las palabras reservadas. Las palabras reservadas se reconocen como identificadores. Una palabra reservada también es una letra seguida de más letras y se comprueba antes de decidir el tipo de token si se trata de una palabra reservada o de un identificador consultando una tabla previamente inicializada con las palabras reservadas, que esta sería nuestra tabla de símbolos. Este método es recomendable cuando el número de palabras reservadas es grande. Gestión del buffer de entrada.
El proceso de lectura de los caracteres de entrada y formar los componentes léxicos es lo más costoso en tiempo en el proceso de traducción. Es importante implementarlo eficientemente. Se utiliza un buffer dividido en dos mitades de tamaño n caracteres, donde n es un bloque de disco de 1024 y 4096. Se leen n caracteres de entrada en cada mitad del buffer con una única orden de lectura. Se mantienen dos apuntadores. Uno marca el inicio del lexema y el otro el carácter actual, que se mueve hasta encontrar una subcadena que corresponde con un patrón. Una vez reconocido un componente léxico, ambos apuntadores se colocan en la misma posición y justo detrás del lexema reconocido. Pasamos al punto 6, que son algunos errores léxicos y su tratamiento. Los errores léxicos se detectan cuando el analizador léxico intenta reconocer componentes léxicos y la cadena de caracteres de la entrada no encaja o es inválida con algún patrón. Son situaciones en las que se usa un carácter inválido, como puede ser el arroba, el símbolo de dólar, algunas comillas, y el símbolo de pregunta inverso, que no pertenecen al vocabulario del lenguaje de programación. Al escribir mal un identificador, palabra reservada u operador, algunos errores léxicos típicos son nombres ilegales de identificadores, números incorrectos, un número que pueda contener caracteres inválidos que no está formado correctamente, por ejemplo 3,14 en vez de 3.14 o 0.3.14. Errores de ortografía en palabras reservadas, como caracteres omitidos, adicionales o cambiados de sitio, por ejemplo la palabra while en vez de while. Fin de archivo, se detecta un archivo a mitad de un componente léxico. Los errores léxicos se deben a descuidos del programador. En general, la recuperación de errores léxicos es sencilla y siempre se traduce en la generación de un error de sintaxis, que será detectado más tarde por el analizador sintáctico. O bueno, o más recientemente por nuestros mismos IDEs. Cuando el analizador léxico devuelve un componente léxico que el analizador sintáctico no espera en esa posición, los métodos de recuperación de errores léxicos se basan bien en saltarse caracteres en la entrada, hasta que un patrón se ha podido reconocer, o bien usar otros métodos más sofisticados que incluyen la inserción, borrado, sustitución de un carácter en la entrada o intercambio de dos caracteres consecutivos. Generadores automáticos de analizadores léxicos, LETs. Todos los analizadores léxicos realizan la misma función, se implementan de igual forma, excepto en los tokens que reconocen, las expresiones regulares que los definen. Resulta entonces natural y una forma de ahorrar esfuerzo utilizar generadores automáticos de analizadores léxicos. Estos generadores solo necesitan conocer la especificación de tokens a reconocer. Los analizadores léxicos, el AFD, se puede implementar a mano para reconocer los componentes léxicos de un determinado lenguaje, como se realizaba en la antigüedad. Esta opción tiene sentido solo cuando al aprender a utilizar una determinada herramienta nos llevará más tiempo que hacerlo nosotros a mano. Originalmente, esta era la forma habitual, pues los realizados a mano eran más rápidos que los generados por las herramientas automáticas, basados en tablas. El proceso de análisis léxico conlleva la mayor parte del tiempo del proceso de compilación. Las últimas herramientas con la técnica de compresión de tablas son más eficientes. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por su atención.